Los ojos de Joseph se desviaron hacia Emily y luego volvieron a Alexander. Algo desesperado se instaló en su expresión. «Solo es una camarera, una chica con la que te acuestas. ¿De verdad merece la pena destruir a la familia por ella?» «Podemos arreglarlo, Alexander. Pararé, lo compensaré». «No es solo una camarera». La voz de Alexander descendió hasta un tono peligrosamente bajo. «Está bajo mi protección. Trabajamos con recursos muy limitados. Nuestro objetivo es alcanzar los 1000 suscriptores. Si te gusta este video, suscríbete al canal para ayudarnos a activar la monetización. Es mía, y tú pusiste su vida en peligro por dinero». Joseph cometió entonces su error fatal. Quizá, al sentir que ya no tenía nada que perder, se giró directamente hacia Emily. «¿Te crees especial? ¿Crees que de verdad le importas? Solo le vienes bien. Otra cara bonita más en una larga lista de...». No llegó a terminar. Alexander se movió con una velocidad estremecedora. Cruzó la distancia que lo separaba, agarró a Joseph por el cuello y lo estampó contra la pared de hormigón. Emily se sobresaltó, pero no apartó la mirada. Esa era la realidad del mundo de Alexander. Así era la protección vista desde dentro. No volverás a hablarle, no volverás a mirarla, ni siquiera volverás a pensar en ella. La voz de Alexander apenas superaba un susurro, pero se oyó en todo el almacén. ¿Lo entiendes? Joseph asintió como pudo, limitado por la mano que le apretaba el cuello. Alexander lo soltó y dio un paso atrás, con un esfuerzo visible por mantener el control. «Tienes 2 opciones», dijo Alexander. «Te marchas de Boston esta noche, para siempre. No vuelves a contactar con nadie de esta familia. Desapareces por completo y rezas para que los rusos no decidan que eres un riesgo». Hizo una pausa. «O me encargo de esto a la manera tradicional, aquí, ahora mismo». «Me iré», jadeó Joseph, frotándose la garganta. «Esta noche. Desapareceré. Déjame ir». Alexander miró a sus hombres. «Quitádmelo de la vista. Aseguraos de que esté en un avión antes de medianoche. Me da igual a dónde vaya, siempre que sea lejos de aquí». Se llevaron a Joseph a rastras, y sus protestas se fueron apagando cuando salieron por una puerta lateral. Emily se quedó inmóvil, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. Alexander se volvió hacia ella con una expresión cuidadosamente neutra. «¿Estás bien?» «Creo que sí. Ha sido intenso». «Eso ha sido misericordia. En mi mundo, la traición suele terminar de otra manera». Él se acercó. «¿Estás empezando a tener dudas sobre todo esto? ¿Sobre nosotros?» Emily pensó en mentir, pero él merecía la verdad. «Tengo miedo de lo que eres capaz de hacer, de este mundo, pero no tengo dudas sobre ti. Entré en esto con los ojos abiertos». Un destello de alivio cruzó su rostro. Entonces sonó su teléfono. Contestó, escuchó y su expresión se endureció. «¿Cuándo? ¿Cuántos?» Una pausa. «Enviad nuestra respuesta, protocolos estándar, y traed a Nicholas aquí de inmediato». Colgó y miró a Emily. «Los rusos acaban de enviar a un representante a uno de nuestros negocios legítimos. Quieren negociar». «¿Negociar qué?» «A ti. Quieren que te entreguemos como compensación por la alteración que hemos causado en sus operaciones, o amenazan con una guerra total». Emily sintió que el miedo la helaba por dentro. «¿Qué les has dicho?» «Les he dicho que se preparen para la guerra». La semana siguiente no se pareció a nada que Emily hubiera vivido antes. La casa de Alexander se convirtió en un centro de mando. Hombres entraban y salían a todas horas, trayendo informes y recibiendo órdenes. Los mapas cubrían la mesa del comedor. Los teléfonos sonaban sin parar. La maquinaria de la organización de Alexander se volvió visible de una forma que hasta entonces no la había sido. Emily conoció a Nicholas Bianchi el segundo día. El mejor amigo y segundo al mando de Alexander era alto, de pelo oscuro, y se movía con la misma autoridad letal que Alexander. Sus ojos azules eran afilados y evaluadores cuando Alexander los presentó. «Así que tú eres la que está causando todos estos problemas», dijo Nicholas, estudiando a Emily con una intensidad inquietante. «No era mi intención. Nunca lo es». Dio una vuelta lenta a su alrededor, valorándola.
¿Sabes en qué te has metido? ¿Lo que significa estar con él? Estoy aprendiendo. Espero que aprendas rápido. Alexander no deja entrar a la gente con facilidad. El hecho de que esté arriesgándose a una guerra con la Bratva por ti dice algo importante. Nicholas se detuvo frente a ella. No hagas que se arrepienta. No lo haré. Nicholas le sostuvo la mirada durante un largo momento y después asintió. Bien, bienvenida a la familia, Emily Grant. Intenta no morirte. A pesar de la brusquedad con que lo dijo, Emily percibió aprobación. Alexander se lo confirmó más tarde aquella noche, cuando tuvieron un raro momento a solas. Le caes bien a Nicholas. Eso es raro y valioso. No confía con facilidad. Intimida. Se supone que debe hacerlo, pero también es la persona más leal que conozco. Si me pasa algo, te protegerá. Me he asegurado de ello. No te va a pasar nada. Puede que no, pero en mi mundo uno se prepara para cualquier posibilidad. Emily pasó tiempo con Nicholas durante los días siguientes, aprendiendo la estructura de la organización de Alexander. Le sorprendió descubrir cuánto de aquello era en realidad negocio legítimo. Bienes raíces, empresas de importación y exportación, firmas de seguridad privada. Las actividades ilegales existían, pero eran menos de lo que ella había imaginado, más centradas en la protección y el territorio que en el imperio criminal violento que había temido. También llamó a Kayla, por fin capaz de comprobar cómo estaba su amiga de verdad. Kayla estaba bien protegida, por una seguridad discreta de la que apenas se daba cuenta. Sabía que algo había ocurrido, pero aceptó las explicaciones vagas de Emily sobre problemas de pareja y la necesidad de espacio para aclararse. «Suenas diferente», observó Kayla. «Más feliz. Quienquiera que sea ese chico debe de ser especial». «Lo es», aceptó Emily, mirando al otro lado de la habitación, donde Alexander hablaba concentrado con 3 hombres de trajes caros. Muy especial. Para el final de la semana, los preparativos estaban hechos. Un lugar de reunión neutral, mediado por un consejo de antiguos jefes de familia que llevaban generaciones operando en Boston. La Bratva presentaría sus quejas. Alexander presentaría sus pruebas de las infracciones de ellos, y ambas partes negociarían los términos para evitar una violencia que en realidad ninguno quería. La reunión tuvo lugar en una sala privada de un club exclusivo que servía como territorio neutral tradicional. Emily acompañó a Alexander, vestida con un sencillo vestido negro que Teresa había insistido en que era apropiado. Estaba nerviosa, pero decidida. Todo aquello había empezado por ella. Merecía ver cómo terminaba. La sala era elegante, pero sobria. Una mesa larga, con sillas a ambos lados. En la cabecera se sentaban 3 hombres mayores, los mediadores, cada uno representante de distintas facciones del submundo criminal de Boston. Los rusos llegaron con 4 representantes, todos hombres, de rostro duro, que miraron a Emily con un interés calculador que le erizó la piel. Alexander se sentó en el extremo opuesto, con Nicholas a un lado y Emily al otro. Su mano encontró la de ella bajo la mesa y la apretó brevemente antes de soltarla. El mediador principal, un anciano italiano llamado Salvatore Costa, habló primero. «Estamos aquí para resolver la disputa entre la familia Rossi y la organización Bratva. Ambas partes expondrán sus argumentos. Determinaremos una resolución justa. Dmitri, empiece usted». El representante ruso principal, un hombre de ojos grises y fríos y marcado acento, se inclinó hacia adelante. «Alexander Rossi ha interferido en nuestras operaciones comerciales. Pagó una deuda que nos correspondía cobrar a nosotros. Amenazó a nuestros cobradores. Nos ha costado ingresos importantes y nos ha avergonzado delante de otras operaciones de la ciudad. Exigimos una compensación». «¿Qué clase de compensación?», preguntó Salvatore. «La mujer, Emily Grant. Ella creó la deuda. Ella debe saldarla». «No». La voz de Alexander fue plana y absoluta. «Eso no va a ocurrir». «Entonces no tendremos más opción que responder con fuerza. Un conflicto a gran escala hasta recibir una compensación adecuada». «Antes de hablar de compensaciones», dijo Alexander con calma, «quizá deberíamos hablar de las infracciones de los protocolos establecidos por parte de su organización». Asintió hacia Nicholas, que extendió documentos sobre la mesa.
Estos son registros de las operaciones de la Bratva durante el último año. Préstamos abusivos dirigidos a civiles sin vínculos criminales. Extorsiona negocios legítimos fuera de su territorio asignado. Intentos de reclutamiento mediante coacción en lugar de elección. 3 ataques mortales contra civiles que no podían pagar deudas imposibles. Todas son infracciones de los acuerdos que permiten a su organización operar en esta ciudad. Los rusos se removieron con incomodidad. Salvatore examinó los documentos con una desaprobación cada vez mayor. Son acusaciones graves, dijo el mediador, y de ser ciertas, representan infracciones importantes de nuestras normas establecidas. Son ciertas, confirmó Alexander. Tengo testigos, tengo registros financieros, tengo todo lo necesario para demostrar que la Bratva lleva meses operando fuera de los límites aceptables. Emily Grant no es una criminal, es una civil de la que se aprovecharon durante una crisis médica familiar. El hecho de que la exijan como compensación demuestra mi punto sobre sus métodos. El rostro de Dimitri se oscureció. Operamos dentro de nuestros derechos. Operáis como matones, lo interrumpió Alexander, y eso se acaba ahora. Estos son mis términos. Perdonaréis todas las deudas civiles que tengáis actualmente en vuestros libros. Restringiréis vuestras operaciones a los territorios acordados. Dejaréis de apuntar a personas sin vínculos criminales. Y nunca jamás volveréis a acercaros a Emily Grant, ni a nadie relacionado con ella. ¿Y si nos negamos? La expresión de Alexander se volvió glacial. Entonces iremos a la guerra, y te prometo, Dimitri, que perderéis. Tengo recursos que no podéis igualar, alianzas que no podéis romper, y el respaldo de todas las demás familias de esta ciudad, que están hartas de que los métodos imprudentes de vuestra organización pongan en peligro la paz que todos hemos trabajado por mantener. Se puso de pie, y de pronto la sala pareció más pequeña, dominada por su presencia. Emily Grant está bajo mi protección, es mía, pública y oficialmente. Tocarla significa guerra conmigo, y una guerra conmigo significa una guerra con todas las familias aliadas de Boston. ¿De verdad queréis esa pelea? El silencio se alargó. Emily podía oír su propio corazón, podía sentir el peso de todas las miradas en la sala. Entonces habló Salvatore. Las pruebas presentadas son contundentes. La Bratva ha violado en efecto varios acuerdos. Los términos de Alexander son razonables, dadas las circunstancias. Miró a los rusos. Recomiendo aceptarlos. Los otros 2 mediadores asintieron en señal de acuerdo. Dimitri parecía furioso pero acorralado. Finalmente, asintió con rigidez. Aceptamos los términos. La chica queda fuera de los límites. Nuestras operaciones se ajustarán según los acuerdos. Damos este asunto por cerrado. Excelente, dijo Salvatore. Entonces, hemos terminado aquí. Dimitri y su organización se someterá a vigilancia durante los próximos 6 meses para garantizar el cumplimiento. Alexander, usted entregará pruebas detalladas de las infracciones pasadas a nuestro consejo en el plazo de 1 semana. Ambas partes mantendrán la paz. Cualquier infracción por cualquiera de los 2 lados tendrá como resultado sanciones severas. La reunión terminó. Los rusos se marcharon primero, y Dimitri lanzó una última mirada a Emily, que prometía que no olvidaría aquella humillación. Pero había aceptado los términos, se había acabado. Fuera del club, Emily por fin se permitió respirar. Alexander la guió hasta donde los esperaba el coche, con la mano protectora en la parte baja de su espalda. Ha sido aterrador, admitió ella, una vez estuvieron dentro. Lo sé, pero era necesario. Necesitabas ver cómo funciona de verdad este mundo. Las negociaciones, la política, el equilibrio constante entre poder y territorio. Le tomó la mano. Así es mi vida, Emily. Reuniones y amenazas, y siempre jugando al ajedrez, mientras todos los demás juegan a las damas. ¿Puedes vivir con eso? Ella pensó en todo lo que había visto durante la última semana. Las sesiones de estrategia a altas horas de la noche, la vigilancia constante, el peso que Alexander cargaba cada día, la violencia acechando bajo la superficie de cada interacción. Aquello era real, era permanente,
Era el mundo que había elegido cuando lo eligió a él. Sí, dijo al fin, puedo vivir con eso, siempre que lo viva contigo. Alexander la trajo hacia sí y la besó con una desesperación que hablaba de alivio, gratitud y algo más profundo. Cuando se separaron, él apoyó la frente contra la de ella. No dejaré que te pase nada, nunca. Es una promesa que cumpliré hasta mi último aliento. Lo sé, confío en ti. Las palabras se sintieron monumentales. Confianza, confianza de verdad después de todo. Después de haber visto exactamente quién era él y de qué era capaz. Aún así, confiaba en él. Regresaron a Beacon Hill en un silencio cómodo, con las manos enlazadas entre ambos. La amenaza inmediata había terminado. Los rusos habían cedido. Emily estaba oficialmente y públicamente bajo la protección de Alexander Rossi, a salvo de una forma en la que nunca lo había estado antes. Pero ahora también entendía lo que costaba esa seguridad, la vigilancia constante, las negociaciones, la partida de ajedrez que nunca terminaba. Alexander lo jugaba todo para que ella no tuviera que hacerlo. Cargaba con ese peso para que ella pudiera tener paz. Aquella noche, tumbada en su cama, con los brazos de él rodeándola y las luces de la ciudad dibujando formas en el techo, Emily pensó en todo lo que la había llevado hasta allí. La decisión desesperada de pedir dinero prestado a criminales, el terror del allanamiento, el momento en que envió aquel mensaje pidiendo ayuda, cada decisión que la había conducido a ese lugar, a ese hombre, a esa extraña vida nueva. No se arrepentía de nada, ni siquiera sabiendo lo que sabía ahora, ni siquiera entendiendo el verdadero precio y la complejidad del mundo en el que había entrado. Lo elegiría de nuevo. Lo elegiría a él de nuevo, porque Alexander Rossi, por peligroso, poderoso y complicado que fuera, la había visto cuando era invisible. La había protegido cuando era vulnerable. Le había devuelto su vida y la vida de su madre. Y en algún punto de todo aquello, ella se había enamorado por completo de él. Aún no lo había dicho, él tampoco. Pero el sentimiento estaba ahí, innegable, creciendo con más fuerza cada día. Ya tendrían tiempo para las palabras más adelante. Por ahora, envuelta en seguridad, calidez, y en el otro, aquello era más que suficiente. Mañana traería nuevos desafíos. En el mundo de Alexander, el mañana siempre lo hacía. Pero los enfrentarían juntos, y eso lo cambiaba todo. Habían pasado 6 meses desde la confrontación con la Bratva en el lugar neutral de reunión. 6 meses construyendo algo real a partir del caos que los había unido. Emily estaba de pie frente al espejo del dormitorio de Alexander, ajustándose el vestido burdeos oscuro que había elegido para aquella noche. 27 años cumplía hoy.